Muy buenas tardes para los que ya están conectados. Muy buenas tardes, Luz Adriana. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Y con un poquito de frío, pero bien. Ah, bueno, señor. Sí, Ustedes, estamos aquí esperando. ¿Se quiere iniciar? sí, vamos a dar unos minuticos, por ahí unos 2, 3 minuticos que se conecten algunos compañeros para dar inicio. Em, la pregunta, ¿cómo van con esas actividades? ¿Bien? Sí, se han adelantado las actividades, van al día. Más o menos, ¿cómo los han evaluado? No, pues a mí me han evaluado muy mal. Yo voy a tratar de enviarle, de compartirle para que usted me revise, no sé si es Sí, lo que claro. pasa. Y ya, y pues no he hecho, voy en la tercera semana de la último módulo. Ah, ok. Sí, no, la idea es ir, tratar de adelantar. Igual como yo les he dicho en las tutorías anteriores, nosotros, pues digamos que hoy ya es nuestra última tutoría. Sin embargo, ustedes tienen pues un espacio amplio, inclusive creo que es hasta finales de diciembre que tienen para poder concluir con todas las actividades. ¿Listo? Sobre todo estas últimas que pues, han sido un poco tediosas, pero bueno, de eso se trata, de poder evaluar y que también le evalúen a uno el trabajo, eso es importante. A veces la dificultad, lo que yo les menciono, a veces cuando no tenemos, em, digamos, el conocimiento sobre qué es lo que se pide en las actividades, entonces a veces se cometen errores tanto en el planteamiento como en la evaluación que se hace a los demás compañeros. Entonces, si de pronto ustedes consideran que no, tal vez merecían más nota, me pueden enviar, si quieren, a mi WhatsApp el link y lo revisamos. O si se arriesgan y nos comparten las actividades, las podemos mirar acá también. Podría ser un buen ejercicio. ¿Listo? Ah, bueno, señor, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, Berta, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas tardes. Bien, bien, gracias. Ah, bueno, me alegra mucho. Vamos a iniciar en un momentito, esperamos que se conecten algunos más y damos inicio. ¿No? Bueno, ¿cómo les pareció ese Profe, le diplomado? pregunto algo. Sí, señora. ¿Ustedes han pensado hacer algo, no sé, algo más el otro año? ¿O van a hacer siempre, no sé, yo es primera vez que participo. Entonces, ¿han hecho otras veces diplomado? ¿Y qué van a hacer, qué han pensado hacer el otro año después de este diplomado? Pues digamos que por el momento en cuanto a diplomados, digamos que la universidad ofrece ya cursos un poco más avanzados. Ellos ofrecen una maestría en educación matemática que es un poco más avanzadito. Sin embargo, en cuanto a los ejercicios virtuales, por el momento es el de educación matemática para primaria, el que está, digamos, el que estamos trabajando. Están por ahí haciendo como algunos otros trabajitos, pero por ahora este es el que está, digamos, el que está habilitado para hacerlo virtual y bueno, creo que este año fue también con algo de patrocinio. Entonces es lo Ah, que, sí, sí, señor. Igual, sin embargo, en Coursera hay, digamos que también se ofrecen, hay como varias alternativas. Habría que entrar a mirar todos esos cursos que ofrece Coursera, cuáles se pueden hacer, digamos, de manera gratuita. Creo que ustedes como sí. tienen habilitada la plataforma pueden entrar y trabajar en algunos. Hay uno que es en estadística, pero ya es como estadística aplicada
que se habilita cada cierto tiempo. Sí. Entonces, si ya quieren ver matemática un poquito más avanzada, pueden acceder a cursitos como esos. ¿Listo? Bueno, yo Ajá. creo que Gracias. vamos iniciando y esperemos que en el transcurso se conecten algunos compañeros. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Damos inicio a nuestra última tutoría de este tercer curso, de este diplomado. La idea es poder dar un cierre, analizar las temáticas previstas para esta semana número 6 del último curso, que es en torno al pensamiento métrico, el concepto de medida, poder ver un par de actividades y centrar la mirada nuevamente en la actividad que se propone para esta semana, tener las pautas claras, ¿sí? Algunos me escribían a mi WhatsApp que digamos que no hay como claridad al respecto. Sin embargo, como les menciono, pues tratar de ver qué es lo que se pide y qué elementos son los que se deben aportar para que la actividad se realice de manera adecuada y también poder realizar una evaluación coherente con lo que, pues con lo que se espera de los demás compañeros. Bueno, les voy a compartir mi pantalla, me permiten un segundo. Listo, entonces nuestra última, nuestras últimas actividades en relación con la enseñanza de la medida. Entonces, recordemos que en los cursos anteriores vimos el contenido sobre esos aspectos de la medida, vimos algunos elementos muy puntuales sobre la definición de magnitudes y algunos aspectos de aprendizaje, algunas actividades puntuales que se pueden proponer para este tema. Y para este último módulo, entonces vamos a ver cómo se pueden trabajar y modificar algunas actividades en torno al concepto de media. Em, Se trabajó específicamente sobre dos magnitudes, una de ellas es volumen y la otra es capacidad, ¿cierto? En el curso anterior trabajamos y vimos la diferencia que podía existir entre lo que es capacidad y volumen. Y para este entonces proponen ciertas actividades eh, que incluyen, ¿cierto? Expectativas de nivel superior, expectativas de nivel medio, y nosotros ver cómo podemos realizar ciertas modificaciones a los elementos de esas tareas, ¿cierto? La temporalidad, los materiales, la formulación, entre otras cosas, y eso es parte de lo que nos piden para el desarrollo de esta última actividad. Una sugerencia, una recomendación es cada vez que estén terminando sus módulos, verificar que todo le aparezca en chulito, ¿cierto? Algunos también han escrito que dicen, no, es que he terminado las actividades, pero me aparece que aún faltan algunos elementos y cuando vamos a revisar, efectivamente, o faltan algunos cuestionarios o no se realizó la evaluación de las actividades de algunos compañeros o en el peor de los casos nos han hecho algunas revisiones en donde la calificación es inferior al 80%. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con ello, tratar de verificar si, digamos, la evaluación no fue muy óptima, entonces ver si realmente si es cierto que faltó algo o solicitar que se haga una nueva revisión para verificar que el contenido de las actividades que estamos enviando sean las adecuadas. ¿Listo? Para los objetivos de este módulo, uno de ellos es seleccionar el contenido matemático involucrado en el tema de la medida. El segundo, definir algunas expectativas de aprendizaje para el tema de la medida y realizar un proceso de búsqueda y concreción de las tareas de aprendizaje para el tema de la medida. Fíjese que es tener presente, de acuerdo al tipo de actividades que nosotros proponemos,
que realmente esas actividades cumplan, ¿cierto? Con unos criterios, con unas expectativas, bien sea de nivel superior, de nivel medio o una meta específica para dichas tareas. Es importante tener presente que aunque el tema de la medida, pues fíjese que se ve a lo largo de todos los, digamos, a lo largo de todos los cursos en primaria, mm, para este módulo especifican algunos para grado quinto, ¿cierto? No significa que esté centrado única y exclusivamente, se puede trabajar inclusive para grado cuarto, se puede trabajar, digamos, para grados posteriores, pero sí es importante, en cierto modo, conocer qué es lo que nosotros podemos o podríamos evaluar en un grado específico, ¿cierto? A través de ciertas tareas que se proponen. Cabe aclarar que a lo largo, digamos, de este último curso, veíamos unas características puntuales que nosotros debemos seguir o que se sugieren debamos seguir en el momento de proponer una tarea, ¿cierto? Entonces, fíjense que eso es importante independientemente sea la parte métrica, la parte numérica, la parte de los números racionales, y es entender todos esos elementos que nosotros debemos tener presente, ¿cierto? Desde la formulación de la actividad, el tipo de herramientas, ¿cierto? El tipo de material que nosotros utilizamos, en donde generalmente lo que recomendamos es el uso del material manipulativo, ¿cierto? Que permita que el estudiante visualice y desarrolle destrezas adicionales a la parte algorítmica que, pues evidentemente no deja de ser menos importante. ¿Cierto? Se recalca también la importancia de realizar el trabajo de manera grupal. A veces, pues hay situaciones que sí exigen que el estudiante muestre sus habilidades de manera individual, pero el trabajo en grupo, en general, pues desarrolla ciertas habilidades, ¿cierto? Aparte de las habilidades comunicativas, permite que el estudiante, con el desarrollo de conceptos de sus compañeros, pues que pueda avanzar un poco más. Tener presente también esa parte de la temporalidad que es muy importante, tener presente que a veces en el momento en que yo propongo una actividad, pues que el tiempo que nosotros tenemos dispuesto sea el adecuado, ¿cierto? Que no sea muy corto el desarrollo o que tal vez no sea tan amplio y que se pueda desarrollar en un momento específico. ¿Cierto? Tener la posibilidad de modificar, de realizar modificaciones en actividades previamente ya diseñadas y pensar que siempre el estudiante tenga la posibilidad de cumplir con las expectativas que se proponen, ¿cierto? Bien sean las expectativas de nivel superior que se exigen, digamos, a nivel general en los estándares, y pues también esas expectativas o esos objetivos que a veces aparecen en los libros que nosotros trabajamos, pues que las actividades que nosotros propongamos o que tomemos de esos libros, pues contribuyan en verdad a que el estudiante aprenda los conceptos y pueda aplicarlos en situaciones reales, que es el objetivo principal en el desarrollo del sentido numérico, espacial, métrico, geométrico y demás. ¿Listo? Algunos de los objetivos, voy a compartirles por acá. Uno, el mapa conceptual que, como siempre les mencionaba, me parece una herramienta bastante útil a la hora de identificar las herramientas generales de lo que se espera en un tipo de pensamiento diferente, ¿cierto? Y a partir de ello tener una idea global de lo que nosotros podemos pedir a los estudiantes, ¿cierto? Y lo que podemos proponer a la hora de desarrollar objetivos. Em, Fíjese que una de las habilidades más importantes, ¿cierto? Em, que se desarrollan en el sentido de la medida, ¿cierto? Es en relación con el entorno. Fíjense que tratar de llevar al estudiante a que todas las actividades que se hagan al tomar medidas, al utilizar el pensamiento métrico, estén relacionados con ese entorno, con ese medio, con los objetos que para él son manipulativos, que sea
digamos que el desarrollo de ese sentido de la medida sea un desarrollo real, ¿cierto? Y de esa forma permitir que el estudiante desarrolle diferentes estrategias de medir. Entonces, fíjese que cuando nos hablan de realizar medidas de manera directa, de manera indirecta, ¿cierto? Obliga a que el estudiante entienda, ¿cierto? Que todas esas magnitudes que son manipulativas o en algunas veces que son muy matemáticas, pues tienen, digamos, tienen esa cualidad de ser medibles, ¿cierto? Entonces, fíjese que en eso se centra, ¿cierto? El desarrollo digamos, del sentido de la medida, que es importante transmitirlo en cada una de las actividades que nosotros estemos desarrollando, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Que en el momento en que el estudiante desarrolle ese sentido, tenga la posibilidad de aplicar los algoritmos, ¿cierto? Para, ya sea para hallar el perímetro de una figura, el área, el volumen, para realizar procesos de comparación y demás, ¿cierto? De composición aditiva, qué sé yo, pues tenga esas habilidades y en su cabeza comprenda el significado, ¿cierto? De trabajar en las diferentes magnitudes. Específicamente, nosotros para este último módulo hemos centrado la mirada en dos magnitudes específicas, que es la capacidad y el volumen, ¿cierto? Y entonces fíjense que hay unos objetivos, digamos, específicos que pueden centrarse en la capacidad, en el volumen y que son apropiados, aunque, pues, digamos, se centra un poquito para trabajar en grados de primaria elevados, como es el grado quinto, pues no significa que no se puedan aplicar en otros grados. Entonces, algunos de los objetivos, centrándonos, por ejemplo, en la capacidad, es aprender que hay objetos que pueden contener a otros, ¿cierto? Aprender que hay cuerpos que no tienen la cualidad de ser recipientes, ¿cierto? Cuando la capacidad que tiene ese objeto es nula. Aprender que la unidad de medida de referencia para la capacidad es el litro, bueno, digamos que ya es un poquito más específico. Y en cuanto al volumen, aprender y comparar, aprender a comparar y ordenar objetos según su volumen. Aprender que la unidad de estandarizado de lumen es el cubo unidad, ¿cierto? Como trabajaba a la potencia 3, conocer el metro cúbico, aprender la relación fundamental entre el volumen y la capacidad, ¿cierto? Y aprender métodos directos de cálculo del volumen. Fíjense que cuando me hablan de aprender métodos directos, ya nos vamos, ¿cierto? Directamente a los algoritmos. Entonces, fíjense que ya para esos grados es importante que el estudiante empiece ya a identificar ciertas fórmulas, ¿cierto? Que nos permitan identificar el volumen de algunos cuerpos geométricos específicos, ¿sí? Entonces, fíjense que en general, mm, al centrar nuestra mirada en este tipo de magnitudes, hay que comprender cómo hacia dónde vamos y cuáles son esos objetivos eh, que centran nuestra mirada. Entonces, como les mencionaba anteriormente, fíjese que hay un objetivo que es establecer la diferencia entre capacidad y el volumen de objetos en contextos de solución de problemas que involucran procedimientos de medición. Sí, digamos, ese es el objetivo, digamos, a mediano plazo, ¿cierto? Y para ello, importante, pues, identificar de ciertas actividades, que es lo que, digamos, nosotros podemos trabajar. ¿Listo? Vamos a trabajar, quiero mostrarles una de las actividades que se han propuesto durante durante el módulo, pues me gustaría que la analizáramos un momento. No sé si hasta ese momento tienen alguna pregunta, de pronto alguna duda. Igual la pueden escribir a través del chat. Bueno, entonces, fíjense que todas estas actividades se proponen, ¿cierto? Para poder identificar ciertos elementos en dichas en diversas actividades. Entonces, quiero que veamos esta, por favor. Dice, la meta de una tarea es que los escolares midan de forma indirecta y directa la superficie, ¿sí? De varios poliedros y expresen su medida
con la mayor precisión posible. Para esto, cuentan con los desarrollos planos de cada poliedro con los que debe coincidir la medida calculada. Entonces, fíjense que para esta actividad nos proponen, nos dan una meta, ¿sí? Y a partir de esa meta, nos dicen que aparecen algunos elementos, o sea, nos dan unos materiales y recursos y nos dicen que cuál puede ser, digamos, el más apropiado que se pueda incluir dentro dentro de esta tarea. Entonces nos dan varias opciones. Nos dicen que la primera opción dice que son sólidos construidos con material translúcido. El siguiente nos dice que son figuras tridimensionales construidas con palillos. La otra nos dice que son poliedros construidos con polidrón, que es una especie de material manipulativo que nos permite construir algunos poliedros. Y la otra nos dice figuras tridimensionales generadas con un software, ¿sí? Entonces, fíjense que nos dan, digamos, como algunas opciones de materiales y recursos, ¿cierto? Pero nos dicen, bueno, ¿cuál de ellos será el más apropiado para incluir en esta tarea? ¿Listo? Entonces, leeré nuevamente, dice, la meta de una tarea es que los escolares midan de forma indirecta y directa la superficie. Fíjense que ahí centran su mirada en la superficie de varios poliedros y expresen su medida con la mayor precisión posible. ¿Cierto? Dice, para esto, cuentan con los desarrollos planos de cada poliedro con los que debe coincidir la medida calculada. Entonces, fíjese que la palabra clave, digamos, en esta tarea está relacionado con la superficie, ¿cierto? Y aparte, nos dicen que las mediciones se deben hacer de manera directa y de manera indirecta. Entonces, de estas cuatro opciones, ¿cuáles consideran ustedes sería la más apropiada? ¿Serán los sólidos construidos con material translúcido? ¿O serán las figuras construidas con palillos? ¿O será tal vez los poliedros? ¿O será el polidrón? Con polidrón, perdón. ¿O figuras a través de un aplicativo o un software? Entonces, si quieren, coloquen a través del chat cuál es la que ustedes consideran como la más apropiada. Entonces, fíjense que aquí nos hablan de medidas directas y medidas indirectas, ¿cierto? Y nos piden medir la superficie, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la más adecuada? La 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, por ejemplo, la última, figuras construidas con software. ¿Será que si damos figuras a través de un aplicativo podremos realizar el desarrollo de medidas directas e indirectas? Bueno, entonces en el chat Ariana menciona, o dice que es la número 1. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Será este de las figuras tridimensionales? Ahora, fíjense que eh, acá se propone, digamos, una solución, pero, digamos, en el momento de aplicar, alguien podría justificar que no solamente una de las cuatro, sino que pueden ser dos que estén ligadas con la respuesta de lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Digamos que acá se proponen soluciones tentativas y lo más aproximado, ¿cierto? Pero tal vez en el momento en el que usted proponga, puede que no sea solamente una solución, sino que sean más. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. Adriana, entonces dice que es la número 1. Bueno, vamos a mirar la 1 y vamos a ver qué nos arroja el sistema. Dice que, bueno, sólidos construidos con material translúcido. Vamos a poner la respuesta. Nos dice que, bueno, es que efectivamente, digamos, esa es la respuesta. Ahora vamos a ver la justificación, ¿cierto?
Dice, el sólido construido con material translúcido permite visualizar fácilmente todas las aristas y caras. Con este material, el escolar puede medir de forma indirecta la superficie al hacer uso de magnitudes diferentes a la superficie, como la medida de los lados, o si las caras son iguales, como la medida de una sola cara. También se puede hacer la medición directa con una cinta métrica, una regla o una escuadra. ¿Sí? Entonces, fíjese que, por ejemplo, para el caso de la construcción del software, pues difícilmente se puede realizar una medición directa. Se tendrá que tomar, no sé, tal vez la plataforma, tomar la pantalla y realizar medición, pero pues digamos que para proponer una actividad en el aula de clase sería, pues, digamos que no sería tan conveniente, ¿cierto? Seguramente, digamos, con los palillos se podría hacer algún ejercicio similar. Sin embargo, digamos que no quedaría como tan claro, ¿cierto? El identificar de manera directa o indirecta. Bueno, habría que ver qué tipo de actividad podríamos trabajar a partir de esta herramienta. ¿Listo? Entonces, digamos que para este caso, lo más sugerido, ¿cierto? Es trabajar a partir de sólidos con material translúcido. Poder identificar, ¿cierto? Los vértices, ¿cierto? Los lados y evidentemente si es, por ejemplo, un cubo, poder identificar que las 6 caras tienen pueden tener la misma superficie y sería, tenemos que hacerlo de manera directa, se podría medir sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, otra sugerencia de otra actividad, vamos con una última actividad y luego entonces vamos a trabajar directamente, nos vamos a ir a la actividad que está propuesta para esta semana y pues vamos a ver qué es lo que deben hacer y cómo podrían realizar una actividad de manera adecuada. ¿Qué es esta? El volumen. Ok. Bueno, entonces, este es un tipo de actividad muy común, ¿cierto? En el que se sugiere siempre trabajar con material manipulativo y tratar de identificar cuál es la mejor forma de llegar a la solución que nos están pidiendo ahí. Entonces, fíjense que nos dicen lo siguiente. Dice, a Juan le pidieron calcular el volumen de la torre de cubos de la figura, ¿cierto? Em, ¿Qué es lo que tiene en particular este tipo de actividades? Es que es poder ver o tratar de hacer que el estudiante identifique, ¿cierto? Que adicional digamos, los cubos que se observan, o sea, o que aparecen ahí de manera visual, pues existen otros que aunque no se observan de manera directa, están, digamos, en la parte superior o la parte lateral de los cubos que se observan. ¿Qué es lo que dice la situación? Dice, desde su posición respecto al objeto, Juan señala que esa torre tiene 21 unidades cúbicas de volumen. La pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a Juan a superar la dificultad que manifiesta con su respuesta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente, entonces, lo que uno supone es que Juan solamente está contando los cubos que visualmente él tiene, ¿cierto? Pero pues evidentemente el volumen es mucho mayor de lo que él identifica. Entonces lo que dice es, bueno, ¿cómo se puede ayudar a Juan a superar la dificultad que manifiesta con su respuesta? Eh, entonces dice, la dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización. Una ayuda es descomponer la figura en cubos. El otro, la dificultad de Juan está relacionada con las relaciones de dependencia entre magnitudes. Una ayuda es contar los cubos por filas y columnas. La dificultad de Juan está asociada con la conservación de cantidad. Una ayuda para él sería asignar una unidad de medida a los cubos de la figura. ¿Listo? Entonces, o sea, la pregunta está
Dice, bueno, pueden ser varias dificultades, ¿cierto? Entonces muestran, digamos, tres de las dificultades que él podría tener, ¿cierto? Y con respecto de esa dificultad, ¿qué ayuda se puede proponer? La pregunta es, ¿será la uno, será la 2, será la 3? Si quieren, porfa, no sé, un poquito de tiempo y listo, Berta dice que es la uno, considera que la uno es la dificultad eh, vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y qué pena contigo, ¿será que me puedes leer las opciones? Es que soy desde el celular y no alcanzo a Ok, leer. Perdóname, perdóname. listo. Entonces, bueno, a leerlo todo rápidamente. Dice, bueno, desde la posición, tú alcanzas a ver la figura, ¿sí? Sí, señor. Ah, ok. Bueno. Entonces dice que desde la posición respecto al objeto, Juan señala que esa torre tiene 21 unidades cúbicas de volumen. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a Juan a superar la dificultad que manifiesta? Entonces, la primera dice, la dificultad de Juan está vinculada al poco desarrollo de las habilidades de visualización. Una ayuda es descomponer la figura en cubos. La segunda, la dificultad de Juan, está relacionada con las relaciones de dependencia entre magnitudes. Una ayuda es contar los cubos por filas o columnas. La última, la dificultad de Juan está asociada con la conservación de la cantidad. Una ayuda para él sería asignar una unidad de medida a los cubos de la figura. Bueno, entonces mientras algunos terminan de hacer su aporte o de verificar cuál puede ser la solución, quiero darles una información muy puntual. Em, digamos que hoy terminamos nuestro proceso, digamos, en cuanto a las tutorías, pero nuevamente, les quiero recordar que hasta el 31 de diciembre está habilitada la plataforma. ¿Listo? A partir de este lunes, digamos que con los estudiantes que ya están al día, em, se va a verificar, digamos, cuáles son los estudiantes, digamos, que ya, digamos, terminaron al día como tal y entonces a partir ya como del martes se van a empezar a generar todos los certificados del programa, que se cumpla con todos los requisitos, es decir, haber cursado, haber desarrollado los 3 cursos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y de ahí en adelante, si ya, digamos, requieren, digamos, en diciembre trabajar, etcétera, etcétera, en cuanto a la culminación de los cursos, entonces ya, si a partir de enero se realiza como toda esa verificación y se generarán, digamos, los últimos, digamos, los últimos certificados. ¿Listo? Y ya, digamos, en la siguiente semana empiezan a aparecer, digamos, va a aparecer, digamos, como un listado de las personas que ya van a estar certificadas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, entonces vamos a verificar la solución. Adriana, bueno, menciona que considera que es la número 3. ¿Listo? Berta, entonces dice que es la uno. Adriana dice que es la 1. No, Berta contesta, dice que es la uno. Y Adriana dice que es la 3. Bueno, entonces, fíjense qué es lo que nos propone, digamos, esta situación. ¿Sí? Eh, Se tiene, digamos, una estructura, ¿cierto? Que está construida a partir de cubos, ¿sí? Es decir, medidas que son iguales, etcétera, etcétera. Y la dificultad, digamos que
que se puede percibir inicialmente es en cuanto a lo que el estudiante observa. Él dice, bueno, yo lo que veo es que hay 21 unidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, digamos, con lo de la conservación de la cantidad? Digamos que ese error, mm, en este caso, digamos, no se percibe directamente. Recordemos que lo de la conservación de la cantidad es que, aunque, digamos, se tenga una figura, ¿cierto? Con cierto volumen, pero yo con esos mismos elementos pueda realizar la construcción de otro objeto, de otra figura, eh, es que los dos conserven, digamos, la misma cantidad, del mismo, o es decir, ocupen el mismo lugar en el espacio, ¿cierto? Para este, digamos que puede haber cierta dificultad de conservación, pero la dificultad mayor es en cuanto a la visualización, ¿sí? Lo que se pretende, digamos, es que el estudiante, aunque visualmente no tenga, digamos, todos los cubos enfrente, tenga la posibilidad de identificar que hay muchos más cubos, ¿cierto? Que aunque en la parte, digamos, de abajo se visualicen solamente como 6 o 7, es tener presente que, por ejemplo, la base de esa figura deba tener 15 cubitos, ¿cierto? Y que el que sigue, ¿cierto? Ya digamos que el siguiente piso ya sean solamente 9 y el siguiente ya sean solamente 5 y el siguiente 4 y el siguiente 3, ¿cierto? Y para ello, entonces lo que digamos que uno de los elementos de ayuda sería coger, digamos, esos cubitos, como ir como desbaratando, por así decirlo, esa figura y de esa manera, entonces él pueda identificar realmente cuál es el volumen que tiene esa estructura. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo presente. ¿Listo? Entonces veamos qué es lo que nos... dice, la dificultad de Juan está vinculada a un débil desarrollo de las habilidades de visualización, de modo que él no considera en su cálculo los cubos interiores de la torre. Descomponer y recomponer el cubo por filas o por columnas le servirá a Juan para visualizar los cubos al interior de la torre, que no se visualizan desde su posición lateral, anterior o posterior. Entonces, fíjense que nos dicen que se puede hacer de varias maneras. Acá, ¿cierto? Yo, digamos, mostraba la idea de descomponerlo uno a uno, pero digamos, ellos lo que dicen es, por ejemplo, coger la primer fila, ¿cierto? O la primera columna se puede hacer, digamos, yo les mostraba, digamos, por filas, digamos, la fila de arriba tiene 3, la otra tiene 4, entonces es como levantar, como ir levantando las tapitas, ¿cierto? Para que el estudiante se dé cuenta que hay muchos más elementos de los que ahí considera. ¿Listo? Entonces, fíjese que estos ejercicios hacen parte de la manera de cómo a partir de actividades en donde se perciben dificultades que cometen los estudiantes al momento de dar una respuesta, es también ver yo cómo le puedo ayudar, cómo lo puedo guiar para que identifique primero pues el error que está cometiendo y pueda llegar a una solución adecuada. ¿Listo? Entonces quería compartirles estas dos actividades que me parecieron bastante apropiadas, la identificación, digamos, del volumen de algunas estructuras. ¿Listo? Vamos a revisar, ya para ganar un poquito de tiempo, ya el tiempo siempre ha sido muy cortico. Me gustaría que analizáramos cuál es la actividad que se propone para esta semana. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se debería hacer para poder desarrollar la actividad de manera adecuada? ¿Listo? Se les voy a compartir rápidamente. Entonces vamos a ver las instrucciones de lo que se debe realizar. Yo en la sesión anterior les había mostrado esta imagen, ahí como por encimita, pero bueno, era para otro tema. Sin embargo, bueno, vamos a leer qué es lo que se pide para esta semana. ¿Listo? Creo que esta es nuestra última actividad del tercer curso.
Se supone ya cuando ustedes desarrollen esta última actividad, pues van a tener ya, creo, finalizados los 3 cursos y demás. Sin embargo, si ya ustedes no, digamos, no están al día con las actividades y en las siguientes semanas, eh, ustedes necesitan que les revisen las actividades, pueden compartir los links a través del grupo, ese chat, digamos, sigue habilitado, va a seguir habilitado, o lo pueden enviar a mi WhatsApp personal, igual pues nosotros seguimos trabajando en, en ello, listo, para que pues, ustedes puedan recibir sus calificaciones sin problema. Dice, en esta tarea realizarás un breve análisis y presentarás una modificación a uno de los elementos de una tarea para el tema magnitudes y medida. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dan una actividad, ¿sí? Dice, el tema es magnitudes y medida. La meta de la tarea es reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto. La tarea que debes analizar es la siguiente, ¿cierto? Entonces, miren que nos dan varias cosas. Nos dan la meta, ¿cierto? Nos dan el tema, bueno, el tema es magnitudes. La meta es reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto. ¿Listo? Y la tarea es esta. A ver si esto lo podemos... Podemos reducirlo un poquito para que se... Creo que hacemos a ver si se puede. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La tarea consiste en lo siguiente. Dice, utiliza el color de la crayola para colorear el instrumento de medición que corresponda. ¿Sí? Entonces, fíjese que nos dan 4 magnitudes. Nos dicen la magnitud de longitud que se debería colorear con rojo, el tiempo con azul, el peso con amarillo y el volumen con el color verde. ¿Listo? Entonces nos dan las imágenes, ¿cierto? Y entonces fíjense que nos dan diferentes imágenes y de acuerdo a cada uno de los elementos de medida que aparecen ahí, entonces nos dicen que se debe colorear de acuerdo a la magnitud específica. ¿Sí? Entonces, color rojo, color azul, color amarillo y color verde. ¿Listo? Entonces nos dan acá un metro, nos dan un recipiente, nos dan un calendario, un metro, nos dan un reloj de arena, una báscula, nos dan un recipiente como un tarro de leche pareciera, nos dan una regla, nos dan un cronómetro y demás. Entonces, teniendo presente esto, ¿cierto? Esa es la actividad que ellos proponen, tomado de un elemento específico y nos dice, debes realizar un análisis de la tarea según sus elementos. Entonces, fíjese, toca analizar los requisitos, la formulación, materiales y recursos, agrupamiento, interacción y temporalidad. Dice, luego debes proponer la modificación de uno de los elementos que analizaste, con la que consideres mejorarás la contribución de la tarea a la meta. Finalmente, presentarás un texto en el que justifiques la mejora que realizaste. ¿Listo? Y entonces nos dicen instrucciones paso a paso de la tarea. El tema, magnitudes y media, dice cómo enviar. El título de tu trabajo es Análisis y mejora de una tarea de aprendizaje. Debes registrar tu tarea en el cuadro de texto previsto para ello y asegúrate de incluir los 3 ítems de la tarea. Entonces, nos dicen el texto de la meta de la tarea, ¿cierto? El texto de la meta de la tarea, ¿cierto? ¿Sí? Que es este, ¿cierto? Reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo. Entonces ya está ahí, ¿cierto? Entonces, dice, segundo, la modificación de un elemento de la tarea que consideras mejora la contribución a la meta. ¿Sí?
Entonces hay que especificar, decir si lo que se va a modificar es la formulación o los materiales o el agrupamiento o la interacción y temporalidad. Sí, entonces hay que, de acuerdo a esa tarea, hay que pensar qué elemento de la tarea es la que yo voy a modificar. ¿Sí? O si usted dice, no, yo considero que se pueden hacer la modificación de dos de esos elementos, es decir, por ejemplo, modificar la formulación, o de los materiales y recursos quiero agregar alguna cosa, o les voy a entregar algunas herramientas adicionales, ¿sí? O en cuanto al agrupamiento, decir, bueno, considero que esa actividad, de hecho, ni siquiera menciona el agrupamiento, entonces considero que le vamos a añadir el agrupamiento, especificar dentro de la formulación si la actividad se va a hacer por parejas, si se va a hacer en grupos, dependiendo la cantidad de estudiantes, etcétera, etcétera. La temporalidad, especificar cuánto tiempo, ¿cierto? Se puede demorar el estudiante en desarrollar la actividad, ¿cierto? Entonces, fíjese que eso es lo que se debe modificar. Y por último, la explicación del por qué, ¿sí? Entonces, si usted considera que, por ejemplo, no solamente se le va a presentar la guía, sino que le voy a llevar algunos materiales manipulativos, es decir, les voy a llevar un metro o previamente yo ya les había solicitado que llevaran esos materiales, ¿cierto? Entonces, fíjese que de los requisitos es que los estudiantes, por ejemplo, ya podían llegar o tenían que llegar con algún elemento de medida, entonces con el metro que tiene el papá en la casa o un calendario, bueno, qué sé yo, y a través de ello se pueda modificar la actividad para que sea un poco más, eh, digamos, más completa y se pueda cumplir con la meta, que es reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto. ¿Listo? Entonces, digamos que yo les di como algunas ideas, pero pues ya depende, ¿cierto? Lo que cada uno tenga contemplado, se pueda modificar en la tarea, ¿cierto? Entonces se puede partir diciendo, no, pero es que falta porque no hay como muchas indicaciones, entonces considero que se puede complementar la formulación de tal manera. ¿Listo? Y lo que les he recomendado también, uno va a mi presentación, que es el sitio donde, donde yo voy a proponer lo que me están pidiendo, voy a poner las tres cosas que me aparecen ahí y voy a leer la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Si yo ya sé qué es lo que me van a evaluar, entonces voy a tener cuidado al momento de proponer. Entonces la primera dice, ¿se presenta la meta de aprendizaje concreta para la tarea? Sí, no. Segundo, ¿se describe la modificación del elemento de la tarea? Pues sí, no. Se presenta la justificación de la manera como la modificación del elemento de la tarea contribuye a la meta de la tarea. Entonces, fíjese que eso es lo que me van a evaluar en la actividad que yo voy a proponer y es lo que yo voy a evaluar en las actividades que propongo. ¿Listo? Aquí aparece una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces dice, bueno, la meta es reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto. Dice, modificación a los materiales y recursos. Entonces, esta persona dice que lo que va a modificar son los materiales y recursos. Y dice, se va a manejar en la actividad algunos elementos de medida como reglas, metros, vasijas vacías y algunas con agua. Justificación. El uso de estos materiales permite que el estudiante vivencie de manera directa la medición de algunas magnitudes como la capacidad, el peso, el tiempo y el volumen. El uso de estos recursos permitirá el desarrollo de la meta de la tarea de una manera más significativa. ¿Listo? Y se observa que la evaluación que se hizo a esta actividad, entonces en los tres ítems, en los tres ítems de la rúbrica, aparece que sí cumple con los requisitos que se habían pedido inicialmente. ¿Listo? Entonces no sé si tal vez ustedes tengan alguna pregunta
No sé si tengan alguna duda, de pronto no les quedó muy claro lo que debemos hacer para esta. ¿Sí? ¿Listo? Angie, ¿levantaste la mano? Profe, buenas tardes con todos. Qué Buenas pena, tardes. una situación de calamidad que no podía conectarme bien. Profe, una Ajá. pregunta, ¿la tarea que están proponiendo es para qué grado? Es para grado quinto. Digamos que Quinto, para esta que actividad tienen está propuesta para grado quinto. los Digamos niños que en el, sí, quinto que, son de más o menos niños de 10 años, tal vez, como entre ya, 9 y 10 años. ¿Listo? Entonces, no sé si alcanzaste a estar en el momento en el que expliqué las características de la actividad, las instrucciones, o te acabaste de conectar. Angie. sí, profe, Ah, bueno, listo. Sí, entonces sí, es profe, para... gracias. Listo. Bueno, gracias a ti. Ya, gracias, profe. Entonces, listo. Entonces, fíjense que mm, hay que pensar, digamos, tener claridad sobre, partiendo de esta actividad, qué elementos, ¿cierto? Si ustedes lo notan, de todos esos elementos, digamos, requisitos, formulación, materiales y recursos, agrupamiento, pues fíjense que, de hecho, en la actividad directamente no está manifestado, ¿cierto? Sino simplemente hay una guía, ¿sí? Aparentemente, que es la que se le va a entregar al estudiante y entonces como se le entrega la guía y colorea algunos elementos, de acuerdo a las características de la magnitud correspondiente, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo hago yo para poder enriquecer un poco más esta actividad? ¿Cierto? Como les mencionaba, el ejemplo que propuse, entonces hablaba de que ellos modificaban lo de los materiales y recursos. Pero si usted considera que aparte, digamos, no solamente eh, se hace sobre alguno de los elementos, si lo quieren hacer sobre algún elemento adicional, digamos, tomar, por ejemplo, la interacción y temporalidad y, por ejemplo, mejorar la formulación, pues también es algo de lo que ustedes podrían tomar dentro de las modificaciones que se van a hacer. ¿Listo? O sea, aquí aparece pues solamente como un ejemplito. Voy a mirar, no recuerdo bien si dentro de este me voy a mirar si tenemos otro ejemplito. Fijas, no, creo que era solo. ¿Listo? Adriana, ¿listo? Sí, señor. Lo que pasa es que, pues yo veo que, digamos que la actividad no está mal, pero sí siento que el nivel de complejidad para grado quinto es muy bajo, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno cómo califica ahí, porque se debe tener en cuenta el curso, ¿no? O sea, puede que Sí, la actividad sea buena, digamos, para un primero, me parece que es una actividad buena porque estamos sí, identificando, pero para quinto, por ejemplo, no, o sea, en mi concepto. Entonces, no sé, profe. sí. Y ahí, por ejemplo, ¿tú qué modificarías? O bueno, digamos que la actividad está muy bonita, bonita, pero entonces para grado quinto, ahí yo qué modificaría. Me diría, no, Yo prácticamente todo, ¿cierto? No, yo traería esa, bueno, pondría esa hoja con los de quinto, pero además traería como material concreto al salón para hacer las mediciones o hacer algunos ejercicios que utilicen esos materiales y que ellos puedan comparar resultados entre los grupos, entre grupos o en parejas, no sé, algo así. Ok. Entonces, fíjate que indirectamente ahí tú harías varias modificaciones, ¿no? Una de ellas es la formulación, porque fíjense que dentro de ello habría que decir, no, si yo le pongo a eso, digamos, esa actividad a un estudiante de grado quinto, pues ese niño de grado quinto yo creo que en menos de 5 minutos resuelve la actividad y bueno, ¿y ahora qué nos ponemos a hacer? ¿Cierto? Fíjense que lo que tú propones, claro, hay que como replantear
para la población que nosotros tenemos, pues qué es lo que le vamos a llevar, ¿cierto? Si ya pues colorear no es, digamos, el objetivo, ¿cierto? Ellos tienen que identificar, que fíjese que es hablar de que ellos reconozcan el instrumento, pero para un estudiante de quinto, uno pensaría que, por ejemplo, si ellos llevan el metro, ¿cierto? No es, digamos, no sería solamente reconocer el instrumento, sino poder potenciar otras cosas, ¿cierto? Entre otras, por ejemplo, las unidades de medida, ¿cierto? Reconocer que, por Sí, ejemplo, el metro, ¿cierto? Lo puedo trabajar en centímetros, lo puedo trabajar en milímetros, y fíjense que de esa actividad entraría directamente a modificarse la formulación de esa actividad, ¿cierto? Entonces, fíjense que sí, sí. ya observando esa acción, dice, no, claro, hay que modificarle varias cosas, y aunque el objetivo pues sea reconocer el instrumento, para un estudiante de quinto no es solamente saber qué es un metro, sino que, ¿cierto? Pues también hay unas unidades del sistema métrico decimal, ¿cierto? O si, por ejemplo, vamos a trabajar el reloj, pues identificar ya el sistema sexagesimal, ¿no? Los minutos, las horas, ¿cierto? Que eso ya hace que para un estudiante de grado quinto, pues ya el nivel de complejidad sea, pues digamos, el más adecuado. ¿Listo? Además, Entonces, muy bien. además, profe, Sí, señor. profe, porque, por ejemplo, ese tema se trabaja, digamos aquí, pues en Colombia, se trabaja desde primero, o sea, casi que desde transición, Sí, todo lo que son, sí, todo lo que son longitudes, magnitudes, entonces ellos ya tienen una idea muy una amplia idea. sobre, sí, sobre lo que son los instrumentos de medida. Sí, claro. No, y fíjense que evidentemente uno dice, no, pero para quinto hasta ahí, no, muy sencillito. Entonces fíjense que de eso hace parte, ¿cierto? En el que yo no puedo llevar cualquier actividad, ¿cierto? Ah, que digan que es que el objetivo es reconocer el instrumento, sí, pero si dentro de ese trabajo la temporalidad se me convierte en una actividad que está pensada para 1 hora de clase y los estudiantes se demoran 5 minutos o 10 minutos, entonces significa que el planteamiento que yo estoy haciendo para esa población puede que no sea el más adecuado. Entonces, fíjense que de eso se trata, ¿no? De ver qué actividades son las que yo llevo al aula, ¿cierto? Y ver qué sucede a la hora y qué resultados son los que vamos a obtener. Sería lo contrario que yo llevara, ¿cierto? Esos instrumentos de medida y le empezara a los niños de primero de una vez a hablar de metros, centímetros, Ajá. de realizar conversiones, pues evidentemente uno diría, bueno, pues este niño queda, de pronto pinta de pronto pinta los objetos, manipula, pero pues ya digamos que el objetivo pues ya se perdería y el estudiante de pronto no llega a cumplir lo que estábamos pidiendo. Profe, ¿Listo? pero al momento de calificar, o sea, digamos que la actividad está bien, pero al momento de calificar, como no es para el grado que corresponde, ahí cómo se hace con la rúbrica. No, digamos que ya está la actividad, ¿cierto? Y es proponer, porque fíjense que de hecho el objetivo, la meta es, digamos que técnicamente es una meta que se puede lograr, digamos, con una actividad de este estilo, ¿cierto? Que es reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo, ¿sí? Entonces, digamos que el objetivo, digamos que uno podría pensar que es un objetivo sencillo, ¿cierto? Que es más como comparar este instrumento a qué magnitud es a la que aplica, O sea, que sí ¿cierto? serviría. Ujú. Sí, digamos que para ese objetivo, digamos, sí serviría. Entonces lo que me dicen, no, no, ¿tú cómo puedes complementarlo para que la actividad sea un poco más adecuada de trabajar para los muchachos? ¿Listo? Es más por eso. Bueno. Y listo, compañeros, pues no es más. Mm, Esta es nuestra, digamos, técnicamente es nuestro último espacio. Eh, Fueron 18 sesiones en las que vi que algunos estuvieron muy, muy juiciosos, otros estuvieron en algunas ocasiones. Desafortunadamente, algunos estudiantes que pues, tenían el horario de trabajo en la tarde nunca se pudieron conectar, hicieron el esfuerzo por ver eh, estos videos de las tutorías, pero digamos que el objetivo de estas tutorías era poder profundizar un poquito
en cuanto a los conceptos, en cuanto a generar algunas herramientas que incluso ustedes mismos traían a las actividades y, y ya, tratar de poder enriquecer el conocimiento de la educación matemática que ustedes llevan en el colegio, entendiendo que en su gran mayoría, digamos, abarcan varias asignaturas y poder profundizar en matemáticas, pues es, digamos, era el objetivo de este diploma. ¿Listo? Angie, te escuchamos. Sí, profe. Primero, antes que nada, quiero agradecer muchísimo por su tiempo y por lo compartido. Realmente yo me he enriquecido un montón acá en Ecuador. Veo que tenemos bastante diferencia con lo que se refiere en los años de escolar, de cómo se enseña y que de hecho sabía que Colombia tiene un mejor método de enseñanza y que tiene un currículo mejor que el del Ecuador, así que contenta porque me llevo muchas cosas lindas compartidas, incluso de los compañeros que pudieron compartir, así que para mí ha sido un gusto y una bendición poder compartir las clases y poder participar y equivocarme un montón de veces. Muchas gracias. No, gracias a ti que fuiste de las que estuvo prácticamente casi en todas las sesiones y de eso se trata. Cristina, ¿tenía la manita levantada o ya no? Mm. Sí, Profe, sí, no, yo Berta quería y darle las luego gracias Adriana. quería darle las gracias a usted, a la universidad, a los compañeros. Me pareció súper este diplomado, los videos, la temática, todo me gustó, todo, todo. Excelente, súper. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias a ti. Adriana, también tiene la manita levantada. Sí, profe, pues no, de verdad agradecer porque pues yo no he terminado todo, pero lo que he hecho me pareció muy enriquecedor y muy ameno. O sea, esas actividades que colocaban un solo ejercicio y salían tantas cosas, las evaluaciones de las 10 preguntas me parecían muy chéveres, eran como retos siempre a ver si alcanzaba a lograr los 10 puntos sin devolverme. Bueno. Eso fue genial, el hecho de que uno se pudiera devolver y poder hacer una corrección, una como autocorrección, me pareció muy, muy bueno. O sea, de verdad, profe, muchas gracias por todo su tiempo y por toda esa disposición que tuviste pues durante todo el curso. Gracias. Listo, Ariana, muchísimas gracias. Sí, no, y evidentemente el objetivo es que terminado este diplomado, eh, en sus cabezas haya como un nuevo chip y como una nueva idea de lo que es transmitir el conocimiento de las matemáticas en la escuela primaria, ¿sí? Entender y salirse como totalmente de ese imaginario de tratar de dejar lo algorítmico, que evidentemente no deja de ser importante, pero tratar de llegar a ese algoritmo a través de diversas actividades, conociendo, digamos, o aprendiendo diferentes herramientas para llevar actividades al aula de clase, pues evidentemente es el objetivo. Eh, Cabe aclarar que aunque pues en matemáticas hay muchísimos más temas, ¿cierto? Porque digamos la parte estadística no se abordó, digamos, en gran medida y muchos temas de la parte numérica que pues también no dejan de ser importantes, pues sí tratamos de incluir esos temas como lo más relevante y tratar de que de aquí en adelante ustedes vean la educación matemática de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, de la Universidad de los Andes, de mi parte, de verdad, un agradecimiento a todos los que pudieron participar en las diversas tutorías y los que no, los que tuvieron la posibilidad de interactuar a través de los videos, pues no, el agradecimiento y en verdad espero, pues en algún momento, como dicen por ahí, hoy se alejan los caminos, pero de pronto en algún momento nos podamos volver a ver en otro curso o en otra circunstancia. ¿Listo?
Entonces, recalcarles la importancia de culminar las actividades, de que puedan recibir sus diplomas y se puedan certificar, que pues en cierto modo es la, digamos, parte del objetivo y pues evidentemente el aprendizaje y nosotros como docentes que tenemos que actualizarnos y estar en el día a día aprendiendo nuevos elementos, conociendo nuevos recursos, incluyendo la tecnología que pues es parte ya fundamental en el desarrollo de las habilidades en nuestro campo. Entonces, pues todo eso esperemos haya sido significativo y en verdad que más adelante puedan acordarse de todas esas experiencias que trabajamos durante estas 18 semanas. ¿Listo? Entonces, nuevamente agradecerles y no es más. Ya a partir de este momento, pues damos por finalizada con esta última tutoría. Sin embargo, si ustedes eh, tienen dudas en el transcurso de lo que les falte y quieren alguna ayuda, alguna guía con respecto de la evaluación de sus actividades y demás, entonces con gusto, a través del grupo, a través de mi WhatsApp, les podré colaborar en la medida de lo posible. ¿Listo? Entonces no es más y ya, a partir de ese momento ya se pueden desconectar. Tengan un resto de día agradable, un resto de año pues, lleno de muchas bendiciones. ¿Listo? Entonces que estén muy bien y hasta luego.